Javerim, vengáshim a esta presentación intitulada Proyecto Ladino 21. El Proyecto Ladino 21 se nació hay aproximadamente un año y medio y tiene tres creadores, tres personas que fraguimos este proyecto. En primero, Beni Aguado, que es un sefaradí, un judío no religioso, es hablante nativo de ladino en el dialecto osmanlí, nació y se engrandeció en New York y labora en tal que intérprete de español e inglés. Y además topamos a Alejandro Acero, que es español, no judío, es hablante no nativo de ladino. Creo que la categoría nativo es problemática, pero ya puede ser que vamos a poder hablar de este sujeto en los comentarios al video. Alejandro mora en Dallas, Texas, y es lingüista y profesor de español e inglés. Y para escapar, este que está darsando, Carlos Yebra, español no judío, hablante no nativo de ladino, mora en New York y es lingüista e investigador en New York University. Dobro, agora que ya conocemos quienes rigen el proyecto, me agradaría darsar sobre cuatro cuestiones fundamentales. ¿Cuál es Ladino 21? ¿De qué nació Ladino 21? ¿Para qué nació Ladino 21? ¿Y cómo funciona este proyecto, este canal de YouTube? Ahora, ¿cuál es Ladino 21? Como podéis ver en el ecrán, Ladino 21 es un canal de YouTube dedicado a fiestar el judío español en mostrando cómo se habla en el século XXI. Esta es la descripción que aparece, que se muestra en el canal. Por tanto, ya puede ser que alguno va a decir, Dios santo, qué baballadas nos conta este mansevico. ¿No sabéis que el ladino no se habla? Y si se habla es judesmo o judeo-español o lengua sefaradí o muestra lengua, muestro español, españolit y así. Porque el ladino, dice esta gente, es un judeo-español calco que se empiegaba en el traslado de la Biblia, verbo por verbo, bla, bla, bla. Decir que el ladino se habla, nos podrían criticar, es una invención política de Isaac Navon y Moshe Shaul y bla, bla, bla. ¿Cuál ocale responder a todo esto? ¿Cuál ocale responder a esta crítica? Muy colai. Según penso, la lengua es un facto social y dinámico y como sabemos todos los lingüistas, nunca no cale confundir la significación de un verbo con su origen. La mayoría de verbos trocan de significación con el tiempo. Por ejemplo, el verbo idiota tiene una significación muy diferente en la filosofía de Aristóteles, de una parte, y hogaño, de otra parte. La más grande parte de los verbos trocan de significación con el tiempo y si alguna vez arriba el caso que la significación de ninguno de los verbos de una lengua troca por años, décadas y séculos, solo quiere decir una cosa. Esta lengua murió. Cuando areta de trocar en base del contexto social, cuando areta de evolucionar, quiere decir que esta lengua está muerta. Horrorosamente, el judeo español ainda no lo está y ninguno tiene la autoridad académica o política o científica, como decimos, ninguno tiene la autoridad de dictar a la comunidad de hablantes cómo se llama la lengua que hablan. Y ninguno de estos campos, la academia, la universidad, la política, la ciencia, está libre de ideología. Por esta razón y por el facto que el verbo ladino no señala directamente a ningún país en particular, llamemos ladino a este canal. Y además, en desparte de esto, lo llamemos ladino 21. No lo llamemos ladino 12, 13 y así. Lo llamemos ladino 21. Porque queremos mostrar cómo se habla hogaño hoy día en el século XXI el ladino. ¿De qué solo ahora? Es ansina que arribamos a la segunda sección, la cual se intitula ¿De qué? El canal Ladino 21 tiene dos funciones elementarias. Enfrentar prejuicios sobre la lengua sefaradí
y documentar la lengua sefaradí en el siglo XXI. Y de mi punto de vista no es posible entender uno sin el otro. No es posible entender una razón, la razón de enfrentar prejuicios, sin la razón de documentar. Porque documentar ya es una forma de enfrentar prejuicios sobre nuestra lengua. Ahora, enfrentar prejuicios. Existen un mabul, una ley, todo modo de mitos sobre la lengua sefaradí. Por ejemplo, un mito es que la lengua sefaradí no es una lengua, ama es un dialecto. Es un dialecto, normalmente dicen algunas instituciones, es un dialecto del español. Ahora, la distinción lengua-dialecto es política y se propaga en el siglo XX en base de dos criterios suposadamente científicos: inteligibilidad mutua y asemejanza léxica. Lo explica el lingüista español José del Valle en su Historia Política del Español, un libro publicado en 2013 en Cambridge University Press, y también lo explico yo en la conferencia El rolo del judo español en la España contemporánea. Vamos a ver aquí un chico ejemplo de qué nos sirven estos criterios, la inteligibilidad mutua y la semejanza léxica. Por ejemplo, en este texto, si comenzamos y principiamos a meldar, un aljaz, una balabaya kodjavoy, bifda de un jajam brusalí, genosad en su fostam mavi, asentada sobre un minder a la coche de su salón, recibe su musafir. Un kasab un poco kasichki, ama de buen kiafet, que entrando velide a pishin el cuti de teneque al lado del mangal para la sedaka y que mete 2 groches. Hosh Gildin, Buirun, que haber. Todo bueno, merci. Afilú si tengo merequilla con mis hijicos, tan forcatadichis. Vereket, mashallah. Y la parnasa, calar, otro la kirdi. ¿Y tú? ¿La salud? Me están engidando los barzaques y su look no tengo. Ama, ¿qué hacer? Paciencia. ¿Y a ti? ¿Qué te afito? Ahora, ¿cuál lo pensás? ¿Pensás que un hablante de hogaño de español moderno va a comprender lo que me di a punto? Y creo que la grande parte de nosotros íbamos a responder que no, que probablemente este hablante nativo de español moderno no iba a comprender cuál lo dice. Esto quiere decir que no siempre topamos situaciones en las cuales el judo español y el español moderno son mutuamente inteligibles. Y si esto es ansina, esto quiere decir que este criterio de mutua inteligibilidad no nos sirve en cuanto a la posibilidad de tomar una decisión acerca del facto que el español y el judo español son la misma lengua. Nunca no cale decir que el judo español es un dialecto del español en base a este suposado criterio. Otro ejemplo es lo que afectó en los Balcanes con los países de la ex Yugoslavia. ¿Son el bosnac y el serbo la misma lengua? La respuesta se topa allí en el facto que los aspectos lingüísticos no abastan para decidir si un idioma es una lengua o un dialecto, y dunque, al cabo del cabo, la decisión es política, como en este ejemplo de ex Yugoslavia. Otro mito acerca de la lengua sefaradí es el mito que la lengua sefaradí es una lengua muerta o que casi no se habla. Además, según la página endangeredlanguages.com, el ladino tiene 400.000 hablantes en todo el mundo, de los cuales más de 100.000 son nativos. Dunque no es una lengua muerta y ya se puede decir que la habla un buen puñadico de gente. Otros dicen que es una lengua, la lengua sefaradí es una lengua que va a desaparecer en la generación próxima porque solo la hablan un puñadico de viejos. Este es el mito del dalcavo sefardí. Cada generación tiene el mito del dalcavo sefardí y hay 50 años la gente decía, las personas que hablamos ahora el judeo español somos los dalcavo hablantes nativos del judeo español.
20 años más tarde,